Hola chicos y muy buenas a todos, yo soy Butex y hoy vengo trayéndoles una nueva y súper deliciosa teoría al canal con un estilo de edición súper moderno, súper ágil, con este tipo de imágenes que a ustedes les encanta, con esta edición que a ustedes les fascina y estamos cada vez más cerca al millón porque ya vamos, me parece que ya solo queda aproximadamente 200.000 suscriptores para alcanzar el millón y obtener la placa de oro. En verdad no falta nada, entonces sí les pediría en verdad a todos los que puedan que se unan al canal, porque así ustedes me siguen ayudando de verdad enormemente, demasiado, porque como saben, y esto es más que obvio, yo lo he recalcado en todos mis videos, es un arduo esfuerzo realizar esa cantidad de videos enormes con esa calidad que no sé si otros canales poseen, pero al menos yo considero que el mío es demasiado particular y demasiado auténtico, y eso es lo que me encanta y lo que creo que este canal como marca se distingue de los demás. Entonces en verdad yo estoy demasiado agradecido con todos los que me apoyan y se unen al canal. Ya saben, el link para unirse va a estar aquí abajo también en la descripción. Y eso en verdad también es súper importante, también presten atención. Y viene a ser el hecho de que también en caso de que alguien desee darme donaciones por PayPal, yo la recibo gustoso, no es que me niegue, no, yo la recibo completamente agradecido con todos. Y si es que alguien desea donarme por PayPal, es súper fácil, simplemente van al link que está abajo a mi cuenta de PayPal, que también voy a dejar en la descripción. Y si es que quieren retribuir al esfuerzo que yo realizo con el contenido que les presento semana tras semana, son bienvenidos, nadie se niega. Y todos los regalos que vengan de los suscriptores obviamente siempre van a ser súper bien recibidos en este canal. Así finalmente les dejo con ese tan ansiado regreso, esta segunda temporada de la historia sobre Freezer y Cell buenos, que viene súper cargada, súper renovada. Así que los dejo con la historia que se estrenará justo ahora. Basada en la obra original de Akira Toriyama. La llegada de Majin Buu, el enemigo más poderoso de la historia, llegó a la Tierra al borde de la destrucción. Sin embargo, Vegeta y Goku se enfrentaron a él. Pero Buu demostró que los dos Saiyajines de la Tierra no eran rivales para él. Ante esta catastrófica crisis que parecía no terminar, para el espanto del universo entero, lograron revivir a todos los habitantes de la Tierra que Majin Buu acabó. Entre ellos Gohan, Freezer, Cell, Piccolo y los androides 16, 17 y 18. Solo de esa forma inició el enfrentamiento final de una pelea entre tres enemigos poderosos, pues Freezer y Cell decidieron desafiar las leyes del destino y atacaron a Majin Buu en una pelea completamente inimaginable, pero con ayuda de Gohan, Piccolo y los androides 16, 17 y 18 que ofrecieron todas sus energías vitales, lograr que los habitantes de la Tierra le brindaran su energía planetaria a Goku. El Saiyajin de la Tierra finalmente logró rendir la energía necesaria y generó una Super Genki Dama, y a pesar de esto los esfuerzos no fueron suficientes, teniendo que intervenir Freezer y Cell para respaldar a Goku y contrarrestar a Buu. Solo de esa forma pudo acabar con Majin Buu. Después de 6 meses, usaron el poder de las esferas del dragón para borrar a Majin Buu de la memoria de los habitantes de la Tierra. Transcurrieron unos cuantos años y la llegada del dios de la destrucción, quien será castigado por el delito del viaje en el tiempo. Han pasado 6 meses desde la pelea contra Majin Buu y la paz retornó de nuevo a la Tierra. Por su lado, Goku se habría enfocado en trabajar para su familia y entrenar el tiempo restante que tendría de reposo. Mientras tanto, Vegeta no se quedaría atrás al entrenar con una gravedad superior y no permitir que guerreros como Goku, Freezer o Cell lo superen. Entre tanto, la paz reinaría de nuevo para Gohan al haberse casado con Videl y haberse ido a vivir a una nueva mansión para disfrutar la felicidad de su matrimonio, siempre siendo vigilado por Piccolo, quien no descuidaba su entrenamiento. Por otra parte, los antihéroes Freezer y Cell habrían consolidado un ejército federal de libre comercio en el que habrían reclutado a más de 1 millón de soldados espaciales que trabajaban para ellos con el único fin de liberar e independizar, con un tratado de libre albedrío espacial a varios planetas del sometimiento que alguna vez Freezer provocó en el pasado al comprarlos por un buen precio, teniendo una vida mucho más pacífica a otros, pues los androides 16 y 17 se habrían ido a vivir a la tranquilidad y la pacífica fauna de las islas de la capital del norte junto a la familia de 17 y al nuevo trabajo de guardabosques de los androides, estando al resguardo de que los cazadores furtivos no comercialicen con animales.
Mientras tanto, la hermana regia de ambos junto a Krillin estaría viviendo el peor tráfico de su vida, exactamente como los que se ven en Latinoamérica, jajaja. Y aún así número 18 disfrutaría de la vida en matrimonio junto a los obsequios de Krillin y de su hija Maron ya más grande. A raíz de lo sucedido en la batalla contra Majin Buu, Mr. Satan habría recibido el Premio Mundial de la Paz y ahora sería Buu quien fuese el consentido del Mr. al ofrecerle vivir con él y poseer una guarnánime cantidad de deliciosísima comida como nos gusta, y en sus tiempos libres y alejados de las ciudades. El chicle rosa sería provocado a entrenar por Freezer y Cell para que también aprenda a nivelar su poder, y finalmente, Goten y Trunks también seguirían haciendo de las suyas junto a sus travesuras ordinarias, pero qué horror que nivel con ellos de verdad, en medio de una pacífica tranquilidad que significaría la paz definitiva de la Tierra a partir de este momento. ¿O es que todos ellos se equivocaban? Así es, ninguno de los ya descritos anteriormente tendrían idea de lo que estaría por suceder. Permítanme presentarles a unos nuevos personajes que también desean formar parte de esta increíble historia y aquí les van. Completamente lejos y a millones de kilómetros del planeta Tierra, en un planeta con un aspecto súper divinísima, elegante y completamente moderno, un sujeto completamente extraño habría despertado luego de haber pasado 39 años durmiendo desde su última aparición, mientras que su asistente con un porte elegante y súper rejísimo, no imagínense, le comunicaría que habría llegado la hora de despertar si no quería que le cante una melodiosa canción con su angelical voz regia, y no bueno, lo haría fastidiado, tambaleando y tambaleando como un gato mimado, y pues claro que era mimado. En verdad su asistente tenía que soportar cada uno de sus engreimientos y recalcándole que lo hizo hace millones de años, y pues como no, si su amo y el gato que todos estamos viendo era ni más ni menos que el dios de la destrucción Bills, quien le diría a Whis, así es a su asistente ya presentado, que seguía teniendo sueño, pero bueno, omitiendo ese percance porque ya todos sabemos que igual se despertaría, el que se haría portador del nombre de un ángel y en medio de un banquete finalmente le recalcaría que él había elegido justo ese año y ese día para despertar, preguntándole el dios gato qué era lo que había sucedido en todo ese tiempo, y siendo respondido por Whis que no sucedieron novedades importantes de otro mundo, ahí por cierto el gato le preguntaría si mientras durmió todo ese tiempo, Freezer ya había destruido el planeta Vegeta como lo solicitó, afirmándolo el ángel y pues para Bills el rey Vegeta y todo su planeta eran una peste, ya que también él los pudo destruir, sin embargo su mundo le quedaba lejísimos, que flojera, pero que ni crea Freezer en seguir con vida porque la próxima vez que Bills lo viera lo destruiría él mismo porque sabía que ese cretino se creía superior a él. Sin embargo eso no sería necesario pues Freezer se retiró del tráfico de comercio planetario, aterrándose Bills pues no podía creer quién habría tenido el poder suficiente para que Freezer abandone el negocio especial que su descendencia lideró por milenios, y de modo que debía observar con atención, pues hace más de 20 años Freezer se había enfrentado a uno de esos guerreros que se hacían llamar Saiyajin. Sin embargo el que lo venció era conocido como Son Goku o Kakaroto. Y por cierto eso no era todo pues él era uno de los pocos Saiyajines que sobrevivieron a la aniquilación de Vegeta y él no era el único pues el príncipe Vegeta y unos cuantos más también. Sin embargo Son Goku fue el que habría desbloqueado una nueva forma evolutiva llamada Super Saiyajin y con aquello derrotó a Freezer. Además que después de lo sucedido el Saiyajin que experimentó una serie de adversidades con enemigos mucho más poderosos que el mismo Freezer se hizo más fuerte, no creyendo Bills que existieran enemigos más poderosos que Freezer y señalándole a Whis que entonces ya no habría necesidad de acabar con ese tirano. Pero el señor Bills se equivocaba de nuevo pues Freezer aún seguía con vida y aparte de ello, ahora estaba viviendo en el mismo planeta que el Super Saiyajin con el que alguna vez quiso matarlo y con otros sujetos que se atrevieron a desafiar las leyes universales del tiempo, pero ya habría tiempo de comentar eso último después. De modo que al Bills escuchar la palabra Super Saiyajin ya entendería el motivo por el cual habría despertado pues tenía una premonición gracias a que el pez oráculo postuló una profecía 39 años atrás, pues luego de esas casi 4 décadas aparecería un sujeto al que él denominó como Super Saiyajin Dios y Bills tendría que hacer todo lo posible para averiguar de quién se trataba y desafiarlo con su posición, y vamos Whis debía acompañarlo pues solo el pez oráculo les daría esa respuesta. Por otro lado, en todos esos meses de paz Goku se la habría pasado entrenando dentro del planeta de Kaiosama al entusiasmarse porque entre sus propios compañeros existían sujetos muy fuertes y él no se podía quedar atrás a pesar del frustrar del Kaio del Norte, quien le reclamaría que no podía creer que luego de más de 8 años él siguiera con vida luego de haber destruido su planeta y el que debería estarlo no, mientras que los supremos Kaiosama del universo y a través de su vista celestial habrían sido los primeros en enterarse del despertar del dios de la destrucción. Ya en el exterior de su planeta divino, Bills le recalcaría a Whis que para ser 39 años habían sucedido un libro de acontecimientos, reapareciendo así el pez oráculo luego de que Bills lo llamase y pidiéndole el gato al cetáceo que le vuelva a platicar de su premonición pues ya no recordaba muy bien si el nombre del guerrero poderoso que dijo que nacería en 39 años era el Super Saiyajin fase Dios, y el oráculo en verdad no estaba seguro, pero al su bromilla no tener remedio por el enfado de Bills, así era, acabaría confirmando que ese era el nombre de la profecía, y en efecto el dios de la destrucción
destrucción estaba en lo correcto, preguntándole a Whis en dónde se encontraban todos los Saiyajines que sobrevivieron a la destrucción de su planeta, siendo respondido por el ángel que ahora todos habían adoptado al planeta 4032 Verde 877 llamado Tierra como su nuevo hogar. Y por cierto, allí también estaba radicando Freezer junto a ellos, de modo que eso último sería perfecto para Bills, pues el planeta 4032 Verde 877 le quedaba mucho más cerca que el planeta 79 donde naturalmente tenía entendido que radicaba Freezer antes de sumergirse en su enorme sueño, y de esa manera podría aprovechar el mismo viaje que realizaría para acabar con unas cuantas cuentas pendientes que tenía con ese tirano atrevido. Sin embargo, el Saiyajin que fue superior a Freezer se encontraba ahora en el planeta del Cayo del Norte y lo mejor sería visitarlo primero a él, por lo que ya era momento de marcharse, y en efecto Whis sería el responsable de tripular ese largo viaje que duraría cerca de 25 minutos como un episodio de anime y menos de la mitad de tiempo de un capítulo de este canal, y ambos finalmente desaparecerían con rumbo al planeta de Kaiosama. Por otro lado, y dentro del planeta Tierra, Felidis cumple años, así es, todos los amigos de Goku estarían disfrutando el cumpleaños de Bulma plácidamente en la Tierra en un enorme yate de lujísimoso costo, un placer que solo las personas con clase y abolengo se podrían dar por cierto. De modo que Bulma estaba exigiendo lo mejor de este mundo sin duda, y todos sus demás amigos se mantendrían contentos disfrutando de este alegre día junto a ella, riendo al reencontrarse muchos luego de varios años y brindando con unas copas de vino que a pesar de la situación no se les podía negar a nadie. En verdad no cabía duda de que este era el verdadero significado de la paz en la Tierra, pues la única preocupación de todos nuestros personajes sería disfrutar lo mejor posible en este embarcadero de lujo. Mientras tanto, y luego de que Goku haya sido derrotado tras toparse por primera vez con el dios de la destrucción, este habría acudido hacia el planeta Tierra para realizarles una espléndida visita al tiranillo de Freezer y al príncipe Vegeta, rechazando este último la invitación de divertirse de su esposa al enterarse por medio de los supremos Kaiosamas que Bills, el dios de la destrucción, había despertado luego de estar dormido por más de 39 años y no solo eso, sino que habría derrotado a Goku con tan solo haberlo tocado 2 veces, y en verdad el príncipe de los Saiyajin no podía creer algo tan aterrador como esto, de modo que los supremos le advertirían que ni él ni todos los que estaban en esa fiesta hagan enojar al señor Bills, pues si no correría la misma suerte que Goku. Siguiendo incrédulo Vegeta, pues nunca nadie en la historia habría sido capaz de derrotar a Kakaroto, en verdad esto era algo imposible de creer, y tal vez los supremos Kaiosama tenían razón al pedirle que tuvieran mucho cuidado con ese sujeto hasta que se retire sin necesidad de ocasionar algún problema, pero, jiji y hola príncipe Vegeta. Este se aterraría al ver que la Virgen le hablaba pero no había nadie allí, de modo que Freezer se reuniría para ofrecerle una copa de vino y lo notaría extraño. En verdad a Vegeta le sucedía algo al comportarse de esa manera, no lo engañaba, le estaba ocultando algo pero ¿qué era? Así que al el príncipe no notar nada extraño, y Freezer reunirse detrás de él, para preguntarle qué le sucedía al mismo tiempo en que se descendería también con ellos al aburrirse con los otros de la fiesta, no se imaginaban, Así que con un dedo aterrador, el gato violenta espantaría a Freezer y Vegeta por detrás y el detrás suyo también lo observaría aterrado, de modo que al estos reaccionar y Freezer darse cuenta de que el sujeto que tenían enfrente era ni más ni menos que Bills, el mismísimo dios de la destrucción. En verdad el demonio del frío no tenía idea qué hacía allí y al Vegeta preguntarle quién rayos era, en verdad no había necesidad que lo sepan porque igual morirían, desafiándolo Vegeta, pero esto sería completamente inútil al caer al suelo en medio de todos los presentes, mostrándose completamente inmóvil al no poder moverse. Y al observar por sobre él a ese gato aterrador, él también ya recordaría de quién se trataba. Él era ni más ni menos que el único sujeto al que habría visto torturar de la peor manera a su padre hace varias décadas atrás. Y únicamente porque el rey Vegeta había osado atreverse a otorgarle la segunda mejor almohada de todo el universo y él se quedó con la primera mejor. Eso era algo imperdonable y el príncipe Vegeta, siendo un niño, también fue testigo de su abrumador e insuperable poder que ahora mismo volvía a sentir. Acercándose Bills para preguntarle si por casualidad conocía a un Super Saiyajin Dios y al Vegeta confundirse con ese nombre, que más da era evidente que no tenía idea de quién era, mientras que al Goku recobrarse gracias a las semillas del ermitaño, sería detenido por Kaiosama para asistir al cumpleaños de Bulma y cometer otra imprudencia. De modo que al Bills de notar su aterradora e imponente mirada, maldición, Freezer no tendría más remedio que darle por su lado y actuar con la cordialidad que alguna vez su padre le pidió mostrar frente al dios de la destrucción. Presentándose este en medio de Vegeta y ante Bills y preguntándole gentilmente que tenía décadas sin verlo desde la última vez, ¿se podía saber qué hacía allí? Y a Bills le impresionaba lo insolente que podía ser al no llamarle con el debido respeto, que se podía esperar de un altanero como el que había aprovechado su sueño para salirse con la suya destruyendo al planeta Vegeta. Disculpándose Freezer con el señor Bills y preguntándole esta vez cordialmente y junto a Cell que se debía el honor de su visita, pues en verdad los honraba con su tan divina presencia en un planeta tan más irrelevante como la Tierra, de modo que Bills no se compraría para nada su hipocresía, él sabía quién era.
y Freezer le recalcaría que en verdad estaba halagado de tenerlo una vez más enfrente suyo. La última vez que lo hizo fue junto a su padre y le recordaría que él mismo fue quien le pidió destruir Vegeta, sorprendiendo a Vegeta con la noticia, y Bills recalcándole que verlo del lado de Vegeta en un yate era algo que en su vida jamás creyó ver. Respondiéndole Freezer que el que estuvieran juntos no significaba que fuesen amigos precisamente, de modo que Bulma se reuniría con estos al reaparecer en el lugar. Observando contrariada a esos dos sujetos y Whis se disculparía por sus malos modales, su nombre era Whis y el otro era su amo el señor Bills. Un placer total y explicándoles que estaban pasando por la Tierra para visitar a sus buenos amigos Freezer y Vegeta, vaya y ellos agradecerían su gentil invitación, así llevándolos Bulma para que conozca a todo el mundo pues era su cumpleaños, para la contrariedad de estos dos guerreros pues una mujercita como Bulma, si se estaba llevando bien con el dios de la destrucción, de meses se presentaría con todos, observándolos los demás aterrados, pues algunos estúpidos podían ponerlo de mal humor, y percatándose los tres de que las únicas personas que podían hacer enfadar a Bills antes de que se retire a su planeta, eran en primer lugar Piccolo, y además ese tonto de Majin Buu que estaba allí aunque no creo, porque ese gordo solo se la pasaba tragando y tragando. Sin embargo al el gordito comer y observar que se acercaban a él, así es Bills y Whis para preguntarle cordialmente que aparte del wasabi habían escuchado que en la Tierra existía un delicioso postre llamado pudín, y en verdad le gustaría que pueda compartirles un poco al ver ese aspecto tan gelatinoso y que brillaba, pero no, ni crean que Buu les invitaría a ninguno de los postres, todos eran suyos, por favor no se comporte así, ellos venían desde un planeta lejano para probar y se perderían de ese platillo llamado pudín. Sin embargo Buu se pasaría de descarado, al haberse tragado todos de esa manera, y este les diría que se vayan a comer a otra parte. Él era muy fuerte y, bueno, con que era así como quería jugar. De modo que al todos percatarse de que un clima de tensión se habría acrecentado en el lugar, se confundirían al no entender qué estaba sucediendo en la fiesta, así que al tanto Buu como Bills estremecer el lugar, el gato sin inmutarse y el gordito fijarían miradas, pero ya atacándolo Buu con todo su poder al haberlo hartado, y parecía que sí, lo estaba haciendo retroceder, vaya, qué remedio, pero Bobu Whis encontraría un puesto de sucia al estilo Edo, de modo que al toma a Bills detener con un solo dedo todos los ataques de Buu, para su aterro, al no poder moverse nada este le señalaría que por si no lo sabía solía ser un dios muy generoso y elevándolo, para torturarlo en un remolino y recalcarle que sin embargo existía algo en particular que se negaba a tolerar y se refería a los sujetos que no le mostraban el respeto que se merecía al sujetarlo y torturarlo de nuevo en un remolino y arrojándolo de nuevo para el mareo del chicle, así que al Bills crear una ráfaga, jajajaja maravillado, se la arrojaría sin piedad a Majin Buu y quien la recibiría de lleno, estrellándolo por completo al hacer explotar el océano, originándose un tremendo tsunami que rebalsaría por completo el yate de la corporación Cápsula, para el enorme espanto de todos los presentes dentro al sentir la tremenda presión marítima sobre ellos. ¡Ay, qué terrible! En verdad el poder desprendido era inimaginable. De manera que al notar que alguien provocó la furia de Bills, entenderían que este era el fin, en verdad con una presencia como la suya, no tendrían salvación. Entendiendo que Vitosini y el anciano supremo Dios Santo todo se ha perdido, será que la tierra esté destinada a la destrucción. De modo que en el océano Índico y en medio de la inmensa explosión marítima, todos observarían súper aterrados, todo lo que estaba sucediendo, en verdad no tenían idea de lo que sucedía. Se supone que ese gato morado era uno de los amigos de Freezer y Vegeta no entendían su actitud, percatándose Freezer que tenían que hacer algo ya, pues el más que nadie conocía de lo que Bills era capaz, por algo su padre le pidió nunca enfrentarlo en el pasado, en verdad su presencia era abrumadora, sintiendo este mismo terror Vegeta, en medio de su familia aterrada y sobre todo de Bulma al estar sucediendo ello en su cumpleaños. De modo que al Vegeta notar que todos sus amigos se mostraban confundidos ante lo que ese aprovechado hizo, no tendría más remedio que humillarse ante el señor Bills para pedirle que por favor deje pasar lo sucedido e ignore lo sucedido, ya que si gustaba le daría su merecido a esa miserable criatura, y Bills le ordenaría que se quite, amedrentándolo mucho más. Mientras tanto, y al Majin Buu haber salido del océano, le proclamaría mega furioso que pagaría por lo que hizo, embistiéndose de nuevo hacia el barco pues no perdonaría a ese gato y, atacándolo furiosamente, pero claro era en vano esto, de modo que al todos los demás desde lo bajo observar lo sucedido atónitos y al Pícoro notar el aterro de esa forma de Dende le preguntaría si conocía a ese sujeto, respondiéndole el niño Dios que podía percibir un ki nuevo y desconocido, de modo que ni Pícoro ni los demás entenderían a qué se refería el dios de la tierra al mismo tiempo en que observarían los ataques inútiles de Buu, y al número 17 como Milk también seguir contrariados ante lo que sucedía arriba, ahí serían testigos de un nuevo estrello de Majin Buu por detrás de ellos dos, notando que esta vez ese chicle rosado habría sido impactado frente a uno de los puestos de comida.
Por lo que al Bills observar el aterro de todos esos sujetos desde lo alto, Ñaa dudaba que el Super Saiyajin Dios estuviera allí y ni siquiera pudo comer un mísero pudín, mientras que al todos percatarse de que en verdad ese sujeto no era alguien cualquiera al notar lo que le hizo al gordo de Buu, Piccolo les advertiría a los demás que nadie más lo ataque solo si no querían morir. Mientras tanto y en el mundo de Kaiosama, Goku finalmente habría hecho caso a las peticiones de Kaiosama y se decidiría en no retomar a la Tierra para provocar de nuevo a Bills y ajá, eso era lo mejor que podía hacer. Sin embargo, alguien como Goku no creía que pudiera quedarse quieto más tiempo, y rayos, en verdad eso no funcionaría. Bills disgustado atinaría a dejarse de juegos con su aura divina, y mucho más al ver que esos 8 guerreros Freezers, el Majin Buu, Piccolo, Tenshinhan número 17, número 18 y número 16 se embestirían para atacarlo todos en conjunto, así que no había remedio con ellos. Este comenzaría con la 18 al verla dirigirse y ahí la dejaría inconsciente con solo un golpe, para proseguir también con Tenshinhan, y observando el triclope aterrado que su mano fue sujetada con unos palillos, mismos que Bills usaría para también darle su merecido, pero Piccolo no se quedaría atrás, invistiéndolo junto a 17 también detrás de este Nameku al también dirigirse hacia el dios, creyendo estos que el tipo no escaparía de ellos, pero Club con una puntada, Bills dejaría inconsciente a Piccolo, mientras que Buu al reaparecer del océano se reuniría de nuevo con 17, y ambos atacarían con diversos puños a Bills, quien los esquivaría envuelto en su aura regia, pues en verdad esquivar el jueguecillo de esos dos hombrecitos era algo que él podía hacer más que con los ojos cerrados, no tenían idea a qué deidad se enfrentaban, y comenzaría con el gordo al sujetarlo de nuevo. Sin embargo 17 nuevamente lo atacaría por pasarse de listo y lucirse, de esa manera tan descortés, pero en un solo segundo, sería mandado a volar por un único chasquido del dios destructor e interponiéndose Vegeta, para pedirle a Bills que se tranquilice por favor, mientras que todos los demás entre inconscientes, se repondrían adoloridos al creer que los poderes de ese sujeto habrían salido de otro mundo. Por lo que entre el humo levantado desde el otro lado del yate y se explotaría en la excitación al ver qué belleza tenía enfrente suyo, así que ese era el tan famoso Sushi, y sería recomendado en remojarlo en salsa de soya. Preguntando qué eran esas bolitas anaranjadas y esponjositas, enterándose que era un sushi de mar al estilo Bonkan, ay qué cosa, enterándose que además existían otros como el nigiri, de toro, de huevo, de hueva de salmón y también de sabulón, bien no podía esperar para probar esa delicia, Dios mío, al pasarlos y venirse de la manera más excitante y regia que bárbaro de verdad con esos platillos tan deliciosos, no podía creer ese ovíparo festín que tenían en la tierra. De modo que al 17 y Krillin reunirse con 18 a una dolorida en el suelo, al igual que Tenshinhan, Gohan que también lo enfrentó, y Piccolo súper aterrado, Vegeta no podía creer que no hizo nada, y al que decepció ni un pudín ni un Super Saiyajin fase Dios. Bills no encontrar motivo para que ese planeta ni basuras como ellos tuvieran una buena razón para existir, se dispondría a desaparecerlos con una aura divina de luz que nadie jamás había visto en su vida, recalcándole Vegeta que morir a manos del dios de la destrucción sería una manera de marcharse, y vaya eso había sido muy halagador. Sin embargo, con una cachetada en su rostro, que confundiría a Bills por completo y lo haría desistir de su ataque, Bulma le reclamaría que solo había arruinado su fiesta de cumpleaños tan espectacular, debía largarse de allí ahora mismo espantando a Vegeta, ¿o qué quería? ¿Qué le pasaba? Si no le parecía que lo diga de una vez, disponiéndose a brindarle un delicioso regalo a esa sujeta tan atrevida, y al Vegeta pedirle que se detenga. Le lanzaría una cachetada a esa tipa igualada, pues se merecía eso y mucho más, cayendo esta sobre los brazos de su hijo y Goten. Por lo que esta vez esta caería completamente inconsciente, y al Vegeta notar aterrado, que en efecto su esposa no respondía, en verdad no podía creerlo, ese maldito insecto esta vez se había pasado de listo. Por lo que al Bulma mostrarse con esa herida en el rostro, Vegeta no entendería lo que le pasó. Ni mucho menos quién rayos se creyó ese tipo, definitivamente nadie la tocaba a su Bulma y expulsando un inmenso poder de Super Saiyajin 2 que nadie jamás había visto. En medio de Cell y todos los presentes entre el humo, al igual que a Krillin y a número 18, a número 17 confundido por ese poder, a Tenshinhan y Freezer igual de incrédulos por ello, a Piccolo tan espantado por lo que sucedía, a Gohan en el escenario de batalla impresionante, pero si no se inmutaría ante aquello. Pero Bills notaría que el príncipe Vegeta efectivamente había desbloqueado un enorme poder al haber incrementado su musculatura entre esos enormes truenos, dispuesto a hacerle pagar, por lo que le hizo a Bulma, y al dios observarlo embestirse hacia él, Vegeta lo atacaría estremeciendo a sus amigos, pues su poder era sorprendente. Sin embargo Bills esquivaría sin problema cada uno de sus ataques que no le causaban daño y al hartarse, atinaría a brindarle una enorme paliza, pero Vegeta no se dejaría vencer, y respondiéndole increíblemente la paliza, misma que haría salir a expulsar del yate a Bills al como no entender, pero al Vegeta proseguir, le atinaría un nuevo combo por detrás
detrás suyo, observando los compañeros del Saiyajin lo sucedido súper atónitos por su enfado, así originándose inmensos choques de poder en medio de todo el océano, mismos que serían presenciados por Freezer y Cell súper incrédulos, al igual que Piccolo, Videl, Tenshinhan y todos los demás. No obstante, el dios de la destrucción demostraría que Vegeta no era rival al acercarse, y helándolo por completo, le recalcaría que ni siquiera podía reconocerlo como un oponente, así que bye. Este mandaría a volar al yate a Vegeta con un solo chasquido de dedo, y solo para que lo sepa, el Saiyajin en el planeta del Cayo del Norte lo divirtió más. Así que al absolutamente todos los guerreros Z y los terrícolas ya derrotados contemplar desde lo bajo que ninguno había sido capaz de detener el poder de ese terrible enemigo, este se reuniría por sobre encima de todos ellos, señalándoles que sí, continuaría con la destrucción de la Tierra a pesar del desperdicio de la comida en el planeta, de manera que Cell le recalcaría a Vegeta que si él pensaba a quedar separado como un cobarde viendo cómo los destruían, él no se quedaría atrás y elevándose, junto a Freezer y para sorpresa del príncipe al ver que querían enfrentar al dios. De modo que al estos dos guerreros reunirse junto a Bills y enfocándose aquel mucho más maravillado al ver que tenía a más tipos con quien divertirse, ambos Freezer y Cell no se amedrentarían al creer que podrían hacerle frente con los poderes que obtuvieron desde que decidieron permanecer en la Tierra. Recalcándole Bills a Freezer que pensaba que él fue el único sujeto inteligente que se atrevió a no desafiarlo, pero ya veía que se equivocaba, ignorando por completo sus palabras reunido junto a Cell, que más remedio les tocaría sufrir, observando sus amigos desde lo bajo contrariados a esas dos únicas esperanzas. De manera que tanto Freezer y el Cell perfecto se embestirían completamente furiosos contra su enemigo, mismo que al observarlos a acercarse también los desafiaría, notando Bills que esos dos sujetos eran muy fastidiosos, al mismo tiempo en que el demonio y el bioandroide lo atacarían súper confiado, esperando todos que alguno de los dos sería el que finalmente detendría a ese gato malcriado. No obstante, Freezer le brindaría una patada que Bills esquivaría al instante, y por el contrario el dios le proporcionaría un golpe en el estómago que estremecería por completo a Freezer, al ser mandado a volar súper adolorido frente a su enemigo divino, mientras que Cell se elevaría notando que Freezer era un incompetente, y al Bills verlo pacífico se embestiría también contra él, de modo que al mismo tiempo en que Bills se dispondría a atacar también a Cell observándolo súper confiado, Freezer se repondría por detrás, completamente agotado al notar que ya entendía por qué su padre le advirtió jamás enfrentarlo, de manera que mientras que Cell tomaría por sorpresa detrás de Bills, Freezer se reuniría con ambos, atonizando a todos los demás, de modo que nadie entendía qué pretendían esos dos al estar jugando contra semejante deidad, y Cell le remendaría a Bills que no entendía el miedo que Freezer y Vegeta le demostraron desde que llegó, pero a él no le intimidaba, escuchando sus palabras tan altaneras Bills, pero nuevamente detendría un nuevo golpe de Buu al atacarlo, al mismo tiempo que Cell descendería junto a este más que motivado, y al acumular todo su superpoder entre truenos, pasaría a convertirse en un Super Saiyajin similar a la fase 3 que desbloqueó, embistiéndose de nuevo ante un Bills nada acorralado, y proporcionándole un nuevo golpe en su nuevo estado 3 que Bills nuevamente esquivaría, así originándose un tremendo estremecimiento que generaría un nuevo tsunami, y al Cell tumbar a Bills hasta el fondo del mar, se zafaría del bioandroide entre todo el humo, de manera que en medio del agua Freezer y Cell se reunirían con este al decidir expulsar de sus auras supervioletas, y los demás no podían ver lo que sucedería, o mejor sí, entre tanto al Piccolo observar enfadado, por no entender por qué ya Dende estaba tan asustado, este les proclamaría a todos que ya había entendido, el ki de ese sujeto que se había presentado frente a todos, era ni más ni menos que de un dios, que un dios. Imposible, ni Piccolo ni nadie podrían creer lo escuchado, así era, no cabía duda, el enemigo que estaban enfrentando era ni más ni menos que Maldición, una deidad que no pertenecía a este mundo. Freezer le pediría a Cell que lo deje pelear solo contra el señor Bills, ya que el dios tenía asuntos pendientes solo con él, y que más da Cell aceptaría su petición al desaparecer con la teletransportación y dejando solo en la isla a Freezer, reuniéndose el bioandroide con todos en el yate y señalándoles que Freezer se quería lucir contra, pero si se atrevía a perder él tendría que enfrentarlo, así que les comunicaría que se estaban acercando a ellos pues se encontraban en esa isla, así que debían seguirlos. De modo que al Freezer expulsar su ki máximo se dispondría a enfrentarlo, así que Bills lo embestiría teniéndolo allí, donde por cierto también estaban la banda de Pilaf, Su y Mai, así que Freezer, completamente provocado por el dios, también se dispondría a enfrentarlo súper enfurecido. Así que al Bills ver a Freezer disponiéndose a atacarlo con una cólera acumulada desde aquel océano que se encontraba abajo, Ñee mantendría su reposo contra él, pues ya conocía a Freezer y sabía de que estaba hecho al efectivamente esquivar sus ataques sin algún tipo de problema. Empero Freezer continuaría su ataque al intentar tomarlo por sorpresa inútilmente de nuevo, mientras tanto Cell y todos los demás observarían contrariados sus ataques que no resultaban efecto. Al igual que todos los demás allí abajo, no tenían idea de qué era lo que sucedería ahora. De modo que Bills se hartaría de Freezer al brindarle un combo en el rostro,
mismísimo que haría volar al demonio del frío, reponiéndose completamente adolorido al notar que ese estado que incrementó en años no eran suficientes para igualarlo, de modo que mientras que Whis se reuniría a Bills, Freezer reaparecería por detrás suyo para tomarlo con sorpresa con una nueva superráfaga de poder, recalcándole que por ser un dios no tenía derecho a lucirse y muere originándose un tremendo estremecimiento de energía en el lugar al Bills estarlo recibiendo de lleno y recalcándole Bills que con eso no habría forma de que sobreviva. Al parecer teniendo razón, porque al concentrarse la energía boom se originaría una tremenda explosión frente a todos, preguntándole Krillin si eso había sido suficiente para vencerlo, pero Piccolo no lo creía. A quien se enfrentaban era a un dios, espantando mucho más a los demás y en efecto en medio del humo, reaparecería Bills sin daño alguno para recalcarle a Freezer que no recordaba que tuviera ese poder 39 años atrás, y claro de seguro habría entrenado. Dándole la razón Freezer al mismo tiempo en que Celarto se reuniría de nuevo con él al reaparecer en el combate y al Bills recalcarle que solo para comentarle él ni estaba usando un 20% de su verdadero poder, Freezer desistiría aterrado en atacarlo de nuevo. Preguntándole Gohan a su maestro si creía que luego de esa confesión Freezer y Cell habrían perdido las esperanzas, pero Whis no lo creía, pues era la primera vez que veía tan emocionado a Bills por una pelea desde hace 900 años. De modo que Bills les propondría perdonar al planeta Tierra si es que Freezer daba a cambio su vida. Sin embargo, Cell al ignorar su propuesta se dirigiría a reunirse con el dios de la destrucción para sorpresa de su compañero ex-tirano, no entendiendo tampoco los demás lo que pretendía. Y Bills halagaría a Cell al notar que al parecer estaba de su lado y no le importaba traicionar a su compañero. Eso sí que era despreciable al mismo tiempo en que Freezer no entendería la actitud de Cell estando del lado de este, que era lo que pretendían esos dos tontos. Él no se dejaría vencer. Sin embargo, Bills recalcaría que su propuesta fue una broma, pues solo quería ver hasta dónde eran capaces por sobrevivir. Así que Freezer ya entendía, le preguntaría a Cell si solo le siguió la corriente porque quería presionarlo a que deje de jugar. Y si él muestre de una vez ese delicioso poder resplandeciente que estaban guardando para una situación como esa, contrariándose Bills al escuchar esas palabras, que más da de manera que sus intenciones fueron obvias, pero hubiera sido mejor si Cell buscara un método menos radical para presionar a Freezer. No entendiendo tampoco las palabras de este demonio del frío los demás desde el yate, así que Freezer le comunicaría a Bills que lamentablemente ese no era todo su poder, ya que aún guardaban una transformación, interrogándoles Bills si alguna de esas transformaciones tenía que ver con el Super Saiyajin Dios. Pero nada de eso. Freezer estaba seguro de que el poder resplandeciente que los dos utilizarían estaría más allá de lo que un dios podría comprender, atonizándose Cell al notar que Freezer quería que él también muestre la transformación que obtuvieron al entrenar en condiciones extremas, y al Bills mostrarse entusiasmado por ver más poder desbordado, Freezer le señalaría que no le querían mostrar esa transformación aún porque la habían aprendido hace poco y solo habían logrado alcanzarla una vez, que todos notando que eso significaba que estaban ocultando un poder capaz de igualar al dios de la destrucción. Y Bills les preguntaría si esa transformación la aprendieron en un espacio desconocido o viajando en el tiempo, pues Whis ya le había contado que mientras estuvo dormido varios sujetos de la Tierra cometieron el delito de viajar hacia el pasado o el futuro, contrariándose los demás de nuevo. Así que Whis estupefacto les pediría que pongan atención porque no lo repetiría. Controlar el tiempo y viajar ya sea al pasado o al futuro era un delito bastante grave. El tiempo tenía que transcurrir en un solo sentido. Si alguien regresaba al pasado para cortar una raíz, eso afectaría la historia y alterar drásticamente las ciudades y las civilizaciones. Sabían que era algo complicado, así que sí lo era, queridos. Viajar en el tiempo estaba prohibido entre los dioses, exactamente, y Bills quería saber quién de ellos había sido el que osó desafiar al tiempo. Sabía que estaba en la Tierra, respondiéndoles él que él había sido quien vino del futuro mediante una máquina del tiempo creada por Bulma, pero a él no le parecía grave, lo que contaban eran exageraciones. Y bueno, recalcándole Bills que entonces debería castigarlo a él también. Freezer le señalaría que solo estaban probando su nivel de energía, pero verificaron que un dios como él era más que digno para que demuestren los resultados de su arduo entrenamiento. Bueno, ¿quién iba a decir que ellos dos tendrían la oportunidad de pelear contra un dios destructor? Eso sí que era como un sueño hecho realidad. En verdad, el señor Bills debía aceptar sus más sinceras felicitaciones, de manera que Bills notaría que esos dos sujetos no se mostrarían preocupados al ver su poder. Era obvio que estaban pretendiendo mostrar un poder inesperado, y ya bueno, debían dejar de parlotear porque tal vez si le daban un buen combate perdone a la Tierra. Por lo tanto, para honrar a tan aclamada honestidad iban a cumplir su palabra y liberar su poder máximo. Esperaban que Bills esté listo, así que desde lo bajo en el embarcadero, Vegeta observaría completamente atónito aquello. Rayos, esos infelices de Cell y Freezer debían dejar de presumir y mostrar lo que estaban ocultando. Bueno, después de pensarlo detenidamente, algo les decía que debido a sus niveles esta pelea sería reñida, halagándose Bills pues le agradaba ese comentario, de modo que debía observar con atención. Expulsaría un aura ultra dorada al máximo poder, sorprendiéndose todos ante el resplandor dorado. ¿Pero qué?
No podían creerlo, que cubriría por completo todo el océano y la marea por el increíble resplandecimiento de luz, sintiéndose este enorme estremecimiento dorado hasta el mundo sagrado con ambos supremos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? La tierra estaba temblando, como así que Freezer finalmente se había decidido. Y finalmente Freezer expulsaría todo su magnánime poder aumentando su aura de fuego en un santiamén. Era la primera vez que todos lo contemplarían, de modo que Cell no podía quedarse atrás y también se rodearía en la misma aura dorada reluciendo ese poder. Por lo que frente a Bills ambos guerreros Freezer y Cell envueltos de ese inmenso resplandor que denotaban calor se dispondrían a transformarse y Ui se reuniría con el señor Bills, para que éste le comente que el poder de estos sujetos estaba cada vez más cerca de un dios, y en efecto sus sospechas eran ciertas, así que todos los amigos de los guerreros desde lo bajo también contemplarían ese aumento de poder. Esa no era toda su capacidad de Freezer y Cell, y ya al finalmente ambos culminar su transformación y rodearse en la luz resplandeciente que cubriría por completo todo el yate y el escenario, afectando la vista de todos por el inmenso brillo dorado que estaba cubriendo todo el escenario, así que ese mismo brillo cubriría a Bills, contemplando todo lo asombroso que fue todo eso. Así que al finalizar por completo aquel resplandor y reaparecer por dos sujetos cubiertos en un inmenso cuerpo de oro, denotarían aquellas figuras ultra resplandecientes enfrente de todos tras su grandiosa transformación, y definitivamente, unos nuevos cuerpos relucientes reaparecerían, que para la atención de Bills al contemplarlo, y así es. Finalmente Freezer y Cell habían culminado su transformación al mantenerse con una nueva apariencia dorada y recalcándole el primero que bueno esa era la primera vez en sus vidas que probaban juntos aquella transformación. Era asombroso, pero ¿qué fue lo que pasó? Así era, que ninguno de los presentes podrían creer si ellos dos de arriba eran los mismos Cell y Freezer, no podía ser, en verdad Vegeta temblando no podía creer que esos malnacidos alcanzaron ese poder inimaginable, por lo que ambos optaron por el color dorado y más claro no podía ser eran Golden Cell y Golden Freezer y quizá el nombre de esa evolución le suene trillado pero la llamaron Golden, como Golden. Bills notaría que el más sorprendido de todos era él, añadiendo los guerreros dorados que obviamente el color no era lo único que cambió, también las habilidades eran impresionantes, ¿qué? Se podría decir que esos Freezer y Cell se convirtieron en unos monstruos, y vaya hasta los espectadores se quedaron sorprendidos por su nueva apariencia, respondiéndoles Bills que lo dejaron sin palabras porque jamás creyó que sujetos de bajo rango a los dioses alcanzaran ese nivel. Sin embargo al ambos Golden escuchar su alardeo dándoles la espalda les señalarían, que no señor, gracias a la gran cantidad de energía que irradiaba su ki ellos creían que se volvieron más fuertes de lo que él creía.